Continuamos con la información y algo que llamó la atención para algunos, para otros ya sabíamos que esto iba a pasar. Vamos a hablar con Eduardo Coria Laos, economista de la provincia de San Juan, acerca de los plazos fijos, el ahorro que la educación financiera que tiene la gente en este país le daba como una posibilidad. Eduardo, vamos a debatir este tema. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nueva tasa de política monetaria, nuevo acuerdo con los bancos para que determinen cuál es la tasa que van a pagar por los plazos fijos. Contanos un poco cómo es la situación. Sí, en realidad esto es parte de una estrategia que viene siguiendo el Banco Central de, como vos bien decías, bajar las tasas de política monetaria, básicamente porque el gobierno nacional, o más concretamente el Banco Central, tiene lo que se denomina un déficit cuasi fiscal, o sea, tiene pasivos remunerados, pesos que ha emitido que están circulando en la economía y que para que no circulen, él los saca y les paga Claro, una tasa de interés. Y esa tasa de interés está en directa relación con la tasa de política monetaria. Entonces, cada vez que baja esa tasa de interés, baja el costo de mantener esterilizado todos esos fondos de la economía. Y estamos hablando que son alrededor de 30 billones de pesos los que están en este momento en el sector de lo que se denomina pases del Banco Central y por ende una baja de 10 puntos le genera al Banco Central un ahorro del orden del 10%, digamos, o sea, alrededor de unos 280.000 millones de pesos por mes que se está ahorrando el Banco Central por esta baja de 10 puntos, que es la razón por la cual el Banco Central está haciendo esta política. dejemos de lado el Banco Central porque si no, quiero ir al otro lado, Eduardo, porque si no entendemos que todo lo que se hace es para acomodar la macro, pero lo que le venimos enseñando a los argentinos es que la posibilidad de invertir en un plazo fijo tiene que ser, por lo general, con una tasa positiva respecto a la inflación. Y hoy estamos casi con la tercera parte de lo que rinde, donde los salarios no aumentan y donde era un instrumento financiero viable para todo aquel que podía ahorrar, clase media que podía ahorrar. Esa persona que podía ahorrar tampoco puede acceder a un crédito, porque la otra contraparte es, va a haber crédito barato. ¿Pero para quién? Para quien tenga mucho dinero. Entonces, no es una política que de alguna manera acomoda la macro y sigue destruyendo a la micro. Bueno, precisamente ese es el punto. El gobierno está arreglando sus números, no los números de la gente. Y bueno, un poco esta medida de bajar la tasa de política monetaria tiende a bajar los costos, bajar el déficit cuasi fiscal y arreglar su situación financiera. Como contrapartida, vos tenés que, como los bancos ahora, al colocar su excedente de pesos en el Banco Central, reciben 10 puntos menos, cuando ellos se dan vuelta y van a tomar depósitos de sus clientes, lo que vos acabas de denominar como plazos fijos, esos plazos fijos también ven disminuida su tasa de interés. Hasta ayer o antes de ayer, la tasa que vos recibías en un banco de primera línea por un plazo fijo era del orden del 57 al 60%. Hoy los bancos de primera línea están pagando 10 puntos menos, entre el 47 y el 50%. Bueno, claro, Y si lo comparas con la inflación, ocurre lo que vos decías. Son lo que técnicamente se denomina una tasa real negativa. O sea, la inflación, o mejor dicho, este plazo fijo, te va a estar pagando el equivalente a una tasa del 5% mensual, cuando la inflación en el mes de marzo fue del 11%, estamos estimando para este mes de abril una inflación del orden del 9%, y tal vez recién para el mes de mayo tengamos una inflación del orden del 7 o del 6%, que se claro. va a parecer bastante a esta tasa de plazo fijo, Sí, pero cuando pero que vos va a sabés, seguir siendo negativa. claro, pero vos sabés que cuando esté 7, la tasa de plazo fijo va a ser 3. Y la gran pregunta es si no es momento que los bancos en la Argentina
no ganen esos 10 puntos directos sin ningún tipo de riesgo y que ganen 2 puntos, que le achiquen el spread bancario y que se lo sigan dando a la gente, porque si no, un solo mes donde todo el mundo se desgarraba las vestiduras, la tasa de política monetaria le daba menos que los pases que recibían los bancos. Un solo mes. Luego, todo fue a favor de los bancos. No es casualidad que el sector bancario es el sector que más gana en cuanto a capitalización bursátil en sus acciones en el mercado de capitales. Banco hipotecario está subiendo 210% en 4 meses. Ahora, la pregunta es, con la educación financiera que hay en la Argentina y con las pocas personas que pueden ahorrar, ¿es momento de sacar un instrumento como el plazo fijo o es momento de achicar el spread de los bancos? Y en realidad lo que ocurre es que, bueno, básicamente los bancos es una empresa comercial, digamos, hace un negocio. Y yo te diría que hace ya varios años, por no decir unos 10 o 15 años como mínimo, los bancos, o sea, el principal negocio de los bancos fue prestarle dinero al Estado, Ujú. no a los particulares. Razón por la cual los bancos no competían entre sí. Tomaban dinero de sus depositantes, se daban vuelta y se los prestaban al Banco Central o al Tesoro y hacían un excelente negocio, digamos, porque daban un préstamo a, Eso te iba a entre decir. comillas, riesgo cero. Nunca le fue ¿Sí? mal, nunca le fue mal. Por supuesto que el que pagaba era el Estado pagaba los costos a veces de la inoperancia o de no utilizar una motosierra. Porque esto es lo que hay que decir. Cuando vos utilizás una motosierra, estás poniendo no el foco en la gente, como bien dijiste vos, sino en acomodar una macro, pero seguir dejando los beneficios que siguen teniendo los bancos. Por eso, Sí. ¿qué va a pasar cuando ese dinero en plazo fijo, si sacás el cepo de un día para otro, se traslada a dólares? Porque a una tasa Bueno, del 4 no resulta muy interesante con una inflación del 11 o del 9 si eh, querés que te lo son- mejore. eh, sí, en realidad son dos puntos distintos, digamos. Por un lado tenés el tema de los bancos que hasta ahora no han necesitado competir entre ellos porque tenían un único cliente que era el Banco Central o el Tesoro, digamos, a quien le colocaban todos sus excedentes. Conforme esas tasas de interés comiencen a bajar, van a empezar a bajar las utilidades de los bancos, que es un poco lo que vos bien marcabas. Y a partir de allí los bancos van a tener que buscar nuevos clientes. Y esos nuevos clientes van a ser empresas o familias que quieran pedir créditos. Entonces, lo que vamos a empezar a ver en los próximos meses, de hecho ya lo estamos empezando a ver de forma muy incipiente, es la aparición de créditos a largo plazo. Por ejemplo, los créditos hipotecarios que se han empezado a anunciar en estos Claro. días y con un poco de suerte a partir de mayo van a empezar a difundirse, a ofrecerse en el mercado. Pero, de nuevo, hasta que los bancos no empiecen a competir entre ellos, y en el caso de los Claro. bancos competir implica prestar dinero a una tasa más baja, vos vas a seguir viendo esta situación que comentabas, digamos, que en realidad las utilidades del banco son muy altos para el nivel de riesgo que están asumiendo. El banco sigue ganando el 10% porque si me paga 48 y coloca el 60, sigue ganando 10% o más. Y por otro lado, lo que veo con los créditos es lo mismo que pasó en el 2016. ¿Quiénes podían tomar crédito en el 2016? Muchísima gente. Hoy estaban hablando de $50.000 de préstamo con una cuota de 300.000 pesos. Prácticamente es simplemente porque no puede afectar el 30% de tu capital, es financiar a la gente que tiene mucho dinero y despreocuparte del que viaja en subte. ¿Cómo se arregla eso, Eduardo? Y bueno, eso se va a arreglar con el tiempo, pero yo diría con mucho tiempo, porque para que eso tenga una solución, vos primero lo que vas a tener que observar es que estas tasas, en primer lugar, que las tasas de inflación converjan a un dígito, pero a nivel anual. O sea, que tengamos tasas de inflación del orden del 9, del 8, del 7, del 6% anual. Y por otro lado, lo que va a necesitar que ocurra
es que aumenten los salarios o el poder de compra de los salarios, que hoy en promedio en la Argentina tenemos salarios del orden de los $700, pero para poder acceder a créditos hipotecarios, digamos, como para poder comprarse una casa de $100.000, vos necesitarías tener un nivel de ingreso del orden de los $2.500 o $3.000. Pero ¿quién O gana sea que 700? necesitaríamos que... Ahí está el punto. ¿Quién gana $700 hoy en la Argentina? ¿Quién gana? No, es el Sí. salario promedio de la economía. Es el salario promedio de la economía. Hoy el salario promedio está en torno a los 700, 750.000 pesos, que son más o menos unos $700. El tema es que con $700 vos escasamente podrías acceder a un crédito con una cuota total, por todo concepto, del orden de los 150.000 pesos. ¿Sí? Entonces, finalmente, con esos 150.000 pesos, el crédito al que vos podés acceder es un crédito muy pequeñito, no te Para alcanza para comprar una casa, una cochera. salvo que te den un crédito a 50 años. Entonces, para que realmente solucione este problema de acceso al crédito, vos necesitas inflaciones muy bajas, que de hecho ese es un poco el problema que tiene Estados Unidos. Estados Unidos hace un año que viene peleando con una inflación que el año pasado estaba al 9%, este año han logrado bajarla al 3,5%, pero en realidad necesitan bajarla al 2%. ¿Y por qué? Y bueno, porque en Estados Unidos nadie compra una casa de contado. Todo el mundo la compra con un crédito a 30 o 40 años. Entonces, para que vos puedas acceder a un crédito a 40 años, necesitas inflaciones del orden del 2% anual, como máximo. Y necesitas tener niveles de ingreso del orden de los 3 o $4.000 para que ese 25% de tu sueldo, de tus ingresos, que es lo que los bancos toman como referencia para dar un crédito, se aproxime al monto de lo que valdría una casa en Estados Unidos. Va a pasar lo mismo acá en Argentina. Y de nuevo, para que eso ocurra, todavía va a tener que seguir pasando mucha agua bajo el puente. Veremos cómo termina esto, Eduardo. Muchísimas gracias. Eduardo No, Coria Laos, economista.